Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús gritó diciendo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que Jesús experimentó amargamente el rechazo, la incredulidad, el vacío que fueron haciendo en torno a él todos los que iban, incluso discípulos, abandonándole, Jesús no se quedó en esa experiencia amarga, frustrante, en ese fracaso, en realidad, sino que la respuesta del Señor a esa situación, igual que había sido habíamos escuchado hace unos días, esa oración, esa bendición de Jesús: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y se las has ocultado a los inteligentes. Pues hoy en el Evangelio el Señor grita. Un grito es una exclamación. Varias veces el Señor tiene este proceder, este hablar con voz potente, con voz fuerte. Se ve que el Señor tenía una voz clara y potente que llamaba la atención. Y ese grito de Jesús, esa exclamación, es una llamada potente a la fe, a creer en Él y en Dios, que Él lo identifica. El que me ve a mí, ve al Padre. Le había dicho a uno de sus discípulos, a Felipe: el que me escucha a mí, escucha al Padre. Eso era lo que los judíos de su tiempo no podían aceptar, pero eso era lo que él quería proclamar, que él es el enviado, él tiene una misión, viene del Padre, y entre él y el Padre hay una unidad total. Yo y el Padre somos uno. Jesús dice: yo no vengo por mi cuenta, yo no hablo lo que a mí se me ocurre, yo no voy a hacer lo que a mí me apetece, sino que Él cumple la voluntad del Padre. Por eso dice que Él es la luz del mundo, porque Dios es luz. Y esa luz nos lleva a ver. Siempre hemos dicho que tener fe es creer lo que no vemos. Y en cierto modo es verdad, pero en otra parte no lo es. No lo es, porque la fe no es ciega. La fe no es una oscuridad incomprensible, no es una cosa que está como en un misterio tan escondido que es inabarcable totalmente para nuestra inteligencia. No, esa fe sería absurda, sería impropia de Dios, que es
inteligencia infinita. No, la fe puede verse, pero puede verse en los signos de la fe. Dios ha puesto unos signos para que el hombre pueda verle, para que todos nosotros podamos descubrirle, reconocerle. Cuando San Pablo, del que habla la primera lectura, que inicia también la misión, él también es enviado como Jesucristo para anunciar el Evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles, en ese primer viaje misionero que fue a Chipre, y después ya pasó a Asia Menor y después a Grecia y finalmente llega a Roma. Cuando San Pablo anuncia el Evangelio a los no creyentes, a los no judíos, les habla de los signos de Dios en el universo, en la creación, la inteligencia, la belleza, la bondad de todas las cosas. Tienen la firma de Dios como un artista, que es como se le compara a Dios en la Sagrada Escritura. Lleva la firma del artista, que es Dios el Creador. Pero hay muchos otros signos, muchas otras obras que Dios hace en nuestra historia, en la vida de las personas, cada uno de los creyentes, en nuestra biografía, podríamos decir, y a veces algunos no acabar de decir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha hecho conmigo. Como dice un salmo, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Las obras son los signos de Dios. Por eso también el Señor nos dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo, que no lo somos, lo es Él. Pero dice, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria al Padre. Hay una trascendencia de Dios, evidente, pero hay también una inmanencia de Dios. Dios está presente, actuando en el mundo y en nuestra vida. Así que Jesucristo nos llama a la fe, a creer no lo que no vemos, a creer lo que experimentamos, lo que es una llamada existencial a la fe, una llamada vivencial a la fe. Y lo segundo de lo que Jesús habla para llamarnos a la fe es la palabra. Quien me escucha a mí, escucha al Padre. Mis palabras, dicen, no son mías, son del Padre, del que me ha enviado. La fe viene por el oído. El que escucha la palabra de Dios y cree, se fía de esa palabra, porque eso es creer, fiarte de una palabra que te han dado. Cuando tienes fe en una persona, fe humana, es porque te fías de esa persona, que lo que te dice es verdadero, que lo que te promete lo va a cumplir, que sus palabras y sus hechos concuerdan. Por eso esa persona es de fiar. En cambio, cuando una persona, y hay también muchas y a veces nosotros mismos, dice una cosa y hace otra, decimos, ese es un falso, de ese no me puedo fiar, porque me engaña. Una persona que no hace lo que dice, o que lo que dice no lo hace, que se puede engañar de varias maneras, no solamente contando una mentira, sino no diciendo la verdad, no ocultando la verdad. Son formas distintas de engañar. Y esas personas son falsas. Esas no son dignas de fe. En cambio, Dios es verdadero, porque cumple su palabra, cumple su promesa. Lo que dice, lo hace. Por eso la fe es una experiencia. Lo he oído y lo he visto realizado. Pues esto es lo que el Señor gritaba en el templo de Jerusalén, cuando llamaba a aquellos incrédulos a la fe. También hoy el Señor sigue gritando en este mundo, en esta iglesia, en esta sociedad, para que abramos los ojos del alma, del corazón, para que abramos el oído para escuchar su palabra y para que, creyendo, tengamos lo que Él ha venido a traer, la salvación, la vida eterna.